¿Cómo están? Nuevamente en una nueva edición de Panorama Económico. En el día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor Eduardo Conesa, al doctor Gustavo Zunino, autores con quien le habla del libro Economía Política Argentina, en su tercera edición por Editorial La Ley. Y es muy oportuno este programa y también una vez más la presentación de este libro y sobre todo sus grandes lineamientos, porque estamos pasando, y ustedes sabrán, de público y notorio, una situación bastante grave en la económica. Hoy tenemos una continuidad en la corrida cambiaria, que ya viene desde la semana pasada, una caída de los bonos, una caída de los bonos soberanos, de las acciones, y una gran incertidumbre política, económica y social, una gran recesión que ya no se limita a una licuación de los ingresos de los trabajadores jubilados y sectores de bajas rentas, sino que ya esta recesión está empujando a trabajadores al desempleo, al cierre de empresas y a la rara paradoja de que por ahí el gobierno, para bajar el gasto público, hasta el momento ha despedido, redondeando, 30.000, 40.000 empleados públicos, pero el que realmente está liberando gente a la calle es el sector privado, en donde ya tenemos, por lo menos en el sector en blanco, 275.000 desempleados. El doctor Eduardo Conesa es PhD de la Universidad de Pensilvania, tiene 2 maestrías en Estados Unidos, fue profesor de Harvard, fue profesor de la Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Belgrano, fue diputado nacional, mandato cumplido, tiene más de 12 libros y una vastísima trayectoria que se me hace muy torpe de mi parte tratarla de describir en estas prietas palabras, ¿verdad? Y también el doctor Gustavo Zunino es abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ciclo básico común también de la UBA, Universidad de Quilmes, es ensayista, es conferencista y bueno, también es docente de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. No sé si por ahí quieren agregar algo más a sus respectivas trayectorias. Bueno, más o menos yo he hecho una prieta síntesis de la trayectoria de ambos. Y bueno, los saludo a ambos, les agradezco que estén acá en este programa. Y bueno, lanzo como pregunta disparadora, ¿qué alternativa tenemos a esta grave situación económica y política y social por la que estamos atravesando? Bueno, yo creo que acá no hay un plan económico y el enfoque de un plan económico ideal para esta situación argentina es un enfoque global y simultáneo que ataque los 4 grandes problemas. El primer problema es el desempleo, que es del 50%, porque sumando toda la gente que sobra en el Estado, todos los planes sociales, etcétera, etcétera, llegamos al 50% de desempleo. Es el problema más grave que tiene la República Argentina. El segundo tema es el de la inflación, que a pesar de todo y lo que dice el presidente, este año va a andar en el orden del 200%. En lo que va de este gobierno ya supera el 150%, de manera que 200% de inflación es una de las más altas del mundo. El tercer gran problema es el de la falta de crecimiento económico, que es un problema que no solamente es de este gobierno, sino que viene prácticamente desde 1972. Desde 1972 prácticamente ha habido muy poco crecimiento económico, salvo por ahí algunos periodos cortos, pero después con fuertes caídas. Tenemos que estimar que en el año 43, por ejemplo, la Argentina tenía un PBI similar al de Francia, no, superior al de Francia, superior a casi más o menos como el de Alemania, estaba entre los 4 o 5 primeros países de PBI más altos del mundo. No solamente, como dicen algunos, en el año 1900, no. Todavía en el año 1940 teníamos un PBI altísimo. Por ejemplo, en el año 1935, según cifras serias y oficiales, el PBI global argentino era 1,5 veces más grande que el PBI global brasileño, cuando Brasil tenía 180 millones de habitantes y la Argentina tenía 14 solamente. A pesar de eso, teníamos mucho más autos, mucho más teléfonos. El PBI
nuestro era el PBI global, con un país mucho más chiquito, un PBI global mucho más grande que el del Brasil. Ahora, el PBI del Brasil es 5 veces más grande que el argentino. Esto nos da una idea del grado de decadencia que ha venido sufriendo nuestro país prácticamente desde, yo diría, del 72 hasta la actualidad. ¿Por qué digo el 72? Y bueno, porque aparece el gobierno de Isabel Perón, después el doctor Martínez de Oz, que no fue un buen ministro de Economía de Videla, al contrario, endeudó al país de 9.000 millones a 46.000 millones de dólares, produjo una fuertísima recesión, una tremenda sobrevaluación cambiaria. Uno de sus grandes asesores fue el doctor Ricardo Arriazu, que hoy en día habla sobre la economía y pontifica, y se olvida que fue el autor, porque él era el verdadero padre de la criatura de la sobrevaluación cambiaria y la actualita cambiaria del doctor Martínez de Oz. Bueno, tenemos el caso del doctor Alfonsín, que quiso hacer las cosas bien, pero se le escapó la inflación y llegó al 5% diario, de manera que tuvo que abandonar la presidencia y dejarlo 6 meses antes al doctor Menem, y viene Menem, y bueno, su principal ministro fue Cavallo, que logró estabilizar la economía, pero a costa de una fuertísima sobrevaluación cambiaria que produjo una deuda externa que pasó de 30.000 millones de dólares a 160.000 millones de dólares, considerando 1991 hasta prácticamente el 2001, cuando el doctor Cavallo termina su mandato. Así que eso fue un fracaso absoluto y terminante, con fuerte caída del PBI. Bueno, después viene el kirchnerismo. El kirchnerismo no necesitamos definirlo mucho, prácticamente es un asalto al Estado. Después viene Macri, que trató de hacer algunas cosas bien, pero erró en la política macroeconómica y en consecuencia perdió las elecciones, lamentablemente, en el año 2019, por mala política macroeconómica, aunque en muchos aspectos fue bastante superior, ciertamente muy superior al kirchnerismo. Y bueno, y ahora llegamos al caso del presidente Milei, que dice que aplica la escuela austríaca, ¿no? Bueno, nosotros hemos estudiado a fondo la escuela austríaca, porque hemos estudiado a fondo autores como von Mises, von Hayek. Bueno, todos ellos, por lo pronto, son totalmente contrarios a las dobles o triples o 4 monedas, porque ellos admiran y veneran la ley de Gresham, que dice que tiene que haber una sola moneda, porque si hay 2 monedas, la mala moneda expulsa a la buena, que fue lo que pasó en la época, por ejemplo, del doctor Cavallo, donde se permitían transacciones con dólares y con pesos, pero la gente se desprendía de los pesos y los dólares los depositaba en plazos fijos en el Banco Central, y por consiguiente el Banco Central prestaba los bancos prestaban esos dólares a deudores que ganaban en pesos, y cuando se produjo la fuerte devaluación del 2002, porque estaba cantada dada la sobrevaluación cambiaria anterior, bueno, se produjo la tremenda crisis monetaria de aquellos tiempos. Acá la gente se olvida, cuando se habla de las múltiples monedas y hay que usar varias monedas, que en aquellos tiempos el presidente Menem y su ministro Cavallo y Roque Fernández y demás hicieron una consulta con el Banco de la Reserva Federal a ver si el Banco de la Reserva Federal podía redescontar préstamos en dólares al Citibank y otros bancos norteamericanos que estaban en la ciudad de Buenos Aires. Y tanto Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, como el secretario del Tesoro, que era Lawrence Summers, que era, se llamaba Lawrence por mi profesor Lawrence Klein, que era profesor de la Universidad de Pensilvania, pero además se llamaba Summers, pero se debía haber llamado Samuelson, porque era sobrino de Paul Samuelson. Pero el padre de él, que era hermano de Paul Samuelson, como el hermano era tan famoso, a pesar de lo que le robó mucho y ser muy amigo de su hermano, quiso cambiarse el nombre, porque si no todo el mundo le preguntaba, ¿y usted qué es de Paul Samuelson?
Claro. De manera que prácticamente el secretario del Tesoro de los Estados Unidos era, digamos, este economista Lawrence Summers, pero en realidad era Lawrence Samuelson, porque el padre se había cambiado el nombre. Sobrino, nada menos que el premio Nobel Paul Samuelson. Bueno, estos señores le dijeron categóricamente a Menem que bajo ningún concepto y bajo ninguna circunstancia el Banco Central de los Estados Unidos iba a redescontar, iba a prestar a bancos norteamericanos, incluso fuera del territorio de los Estados Unidos. Y además hay jurisprudencia en el caso de los tribunales de los Estados Unidos, de la Cámara de Apelaciones del Distrito Sur de los Estados Unidos, porque también Filipinas, el Banco City de Filipinas, no podía devolver los depósitos en dólares a los filipinos, y los filipinos se quejaron y hicieron un juicio al Citibank de Nueva York. Y ese juicio fue rechazado en primera y segunda instancia. O sea que es absolutamente categórico de que no se pueden usar dos monedas, hay que tener una sola moneda, porque de lo contrario entramos en problemas. Esencialmente no hay prestamista de última instancia de dólares. Claro, si hay dos monedas, una es el dólar, no hay prestamista en dólares de última instancia. Entonces, como el Banco Central y el prestamista de última instancia es esencial en todas las economías, tiene que haber una sola moneda. Ahora, por cierto, que esa moneda tiene que ser buena, es decir, no tiene que haber inflación. Como decíamos, hay 4 problemas centrales. Primero, el desempleo. Segundo, la inflación. Tercero, la falta de crecimiento. Y cuarto, la deuda externa y la fuga de capitales. Bueno, los 4 problemas que tiene la República Argentina requieren un enfoque global y simultáneo para resolver los 4 al mismo tiempo, no uno por uno. Y esto se puede hacer relativamente fácil, como ya se hizo en otros países, por ejemplo en Alemania Occidental en 1948, en Japón en 1948, en Brasil en 1964, en Chile en 1973, en Corea del Sur en 1961. Básicamente la idea de estos grandes programas exitosos fue poner el tipo de cambio muy alto, conseguir el superávit fiscal que en la República Argentina se puede obtener fácilmente porque si el tipo de cambio es recontra alto. No lo digo yo, lo decía el ingeniero Guido Di Tella, que era peronista. Peronista, o sea, la cuestión del tipo de cambio alto no me la atribuyan a los conservadores y al Partido Demócrata. Es una idea que propició el ingeniero Guido Di Tella, que siempre hablaba del tipo de cambio debía ser recontra alto. Si el tipo de cambio es recontra alto, y digamos 1.600 pesos por dólar, esto aguanta perfectamente derechos de exportación del 20%, porque entonces le queda al sector agropecuario y al sector minero, exportador de bienes primarios, un tipo de cambio muy alto de más de 1.200 pesos por dólar, que es mucho más alto que el que sufren actualmente, que no llega ni a 700. Porque en la actualidad el tipo de cambio es 900, menos las retenciones, etcétera, etcétera. De manera que nuestra propuesta propone ya de movida un tipo de cambio alto, pero con las retenciones del 20% a las exportaciones de bienes primarios, solamente a los de bienes primarios, quiere decir al litio, al cobre, al maíz, al trigo, al petróleo, claro, al gas, etcétera, etcétera, del 20%, con eso se favorece la industrialización. Por ejemplo, con todo el litio que tiene la Argentina, podríamos fabricar baterías de litio y exportar baterías de litio. Podríamos fabricar automóviles eléctricos a todo el mundo, mucho más barato, porque el salario argentino sería mucho más barato en dólares y además la mano de obra argentina es muy calificada en el sector automotriz. De manera que fácilmente Argentina podría hacerse en una potencia exportadora de automóviles eléctricos y baterías de litio con este sistema de tipo de cambio alto, lo cual generaría un gran empleo en la industria. Bueno, entonces este sistema ya de por sí empieza a mover la rueda del crecimiento. Pero además, para tener el superávit fiscal, porque hablamos que
digamos, el segundo problema es la inflación, tenemos que asegurarnos rotundamente el superávit fiscal, no solamente con los derechos de exportación del 20%, sino con un derecho de importación uniforme a todos los productos del 10%. Esto permitiría aumentar considerablemente la recaudación, porque en la actualidad los derechos de importación son muy altos para productos que entonces no se importan porque el derecho de importación es muy alto. Y se importan productos que no tienen derecho de importación o derecho de importación muy bajo y entonces se recauda poco. Así que con un derecho de importación uniforme del 10%, prácticamente más que se duplica la recaudación por derecho de importación. Estos dos impuestos, derecho de exportación e importación, en nuestro país tienen una ventaja constitucional muy grande porque de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Nacional engrosan las rentas del gobierno federal y no se coparticipan. Y como el gobierno federal es el titular del Banco Central, entonces el gobierno federal tiene superávit fiscal y en consecuencia no necesita pedirle prestado al Banco Central, ¿no? Entonces esto es importantísimo. Por supuesto que cuando hablamos de la escuela austríaca a la cual se refiere Milei, una de las cosas fundamentales que hizo la escuela austríaca, tanto en Austria en 1922, en Alemania en 1923, en Polonia y Hungría en 1924, es crear un banco central súper independiente del gobierno, con absoluta prohibición de prestarle al gobierno. La única emisión que podía hacer el Banco Central era contra compra de oro y divisas, y además una segunda emisión, que es muy importante y que la gente se olvida. El Banco Central alemán, bajo el ministro, presidente del Banco Central, Hilmar von Sachs, tenía una forma de emisión contra producción. ¿Cómo era este sistema? Bueno, no había dinero. Entonces, ¿cómo hacía un industrial para vender su producción? Vendía su producción a un distribuidor. El distribuidor le pagaba solamente con un pagaré, porque no había dinero. El industrial entonces endosaba ese pagaré y lo llevaba a un banco. El banco endosaba ese pagaré al Banco Central y el Banco Central emitía dinero para que fuera a parar a manos del industrial y a manos de los comerciantes, pero esa emisión de dinero era contraproducción. Claro, contraproducción. Y entonces por eso es que con el plan de Hilmar Sachs en Alemania, escuela austríaca, año 1923, recuerdo, la inflación en el año en noviembre del 23 era el 20% diario. Contra, recordamos, la inflación de Alfonsín del 4% diario. O sea, era 5 veces mayor. Sin embargo, prácticamente en 40 días, inflación cero. Y el aumento de la producción del 50% en Alemania en 1924 y el 20% en 1925. Esto es la escuela austríaca. El ministro era Hilmar von Sachs, un economista de esa escuela, que era liberal masón. Es cierto que tuvo un pecado, porque en el año 1933, cuando asume Hitler como canciller, como Hilmar von Sachs tenía tanto prestigio, lo llama y lo pone de ministro de Economía. Y entonces Hilmar von Sachs consigue en la Alemania de Hitler, del 33 al 37, en 4 años, un aumento de la producción del 50%, del PBI del 50%. Pero después se pelea con Hitler por la circunstancia de que era liberal masón y que no quería entrar en tanta guerra como Hitler. Y no solamente eso, sino que en el año 1944 entra en la conspiración del coronel von Stauffenberg, que le puso una bomba debajo del escritorio de Hitler para hacer una revolución contra el nacionalsocialismo. Bueno, Hilmar von Sachs estaba conspirando contra Hitler. De manera que lo dejaron libre después que termina la Segunda Guerra Mundial y vivió hasta 1970 cubierto de gloria como un economista que había dominado la hiperinflación más alta de todos los tiempos. De manera que esta es la escuela austríaca. Ahora, ¿qué tenemos en la República Argentina contra la escuela austríaca que Milei dice representar? Y bueno, llevamos en lo que va del año una inflación que
desde que asumió Milei el 10 de diciembre ya supera el 150%. Una caída de la producción brutal, la construcción, una caída del 30%, una caída de la industria de más del 10%, un aumento del desempleo espectacular. Bueno, todo al revés de lo que se hizo en Austria, de lo que se hizo en Alemania, de lo que se hizo en Polonia y en Hungría. Y además, como decíamos, la escuela austríaca, von Mises, von Hayek y todos esos son contrarios a la dolarización y a la utilización de varias monedas. Tiene que tener una sola moneda, porque si no rige la ley de Gresham, que es la mala moneda expulsa a la buena, y bueno, todos los problemas que hemos explicado que tuvo el doctor Cavallo con la semidolarización que hizo. Tiene que haber una sola moneda, que tiene que ser el peso argentino. Ahora, acá también tenemos un cuarto problema que hemos dicho que tiene la República Argentina, que es el problema de la deuda externa. Pero cuidado, es un problema, porque son 400.000 millones de dólares, pero también los argentinos tienen 400.000 millones de dólares en el exterior. ¿Por qué? Y porque como el tipo de cambio se ha sobrevaluado permanentemente, y además hay una fuerte inflación en la Argentina, los argentinos, que no son tontos, como los ciudadanos de cualquier país, compraron dólares y los llevaron afuera. De manera que por un lado tenemos una deuda externa de 400.000 millones de dólares y por otro lado los argentinos tienen 400.000 millones de dólares en el exterior. Por eso decimos que necesita un enfoque global y simultáneo. Tipo de cambio alto, superávit fiscal. Explicamos cómo se consigue el superávit fiscal. El superávit fiscal es la gran fuerza contra la inflación. Ahora decimos el sistema financiero. ¿Cómo se consigue que vuelvan esos capitales? Bueno, tenemos a nuestro vecino trasandino, Chile. Chile tiene una sola moneda, que es el peso chileno. Pero además tiene una peculiaridad, que ellos llaman UF, pero en realidad es el peso chileno, que es que todos los depósitos a plazo fijo a más de 3 meses están indexados y dan el 2%. Entonces, los chilenos no compran dólares, porque es mucho mejor poner su dinero en los bancos de Chile, ganar el 2% indexados. Los bancos están repletos de fondos y entonces los préstamos bancarios en Chile superan el 100% del PBI, 110% del PBI. En la República no llega ni al 10%. En consecuencia, la tasa de inversión en Chile es altísima y por eso desde el año 83 hasta el año 2000 Chile nos superó en PBI per cápita. Entonces, acá tenemos un sistema monetario que ha funcionado perfectamente bien, que ha sido examinado por un premio Nobel, Robert Shiller, premio Nobel norteamericano de la Universidad de Yale, nada menos que Yale, una de las mejores universidades norteamericanas, que se pasó 6 meses en Chile estudiando el sistema monetario del mundo y escribió un pequeño librito diciendo que Chile tiene el mejor sistema monetario del mundo. Doctor, señores, vamos a hacer una pequeña pausa y Como usted seguimos diga. desarrollando estos conceptos. Así que bueno, espérenos un ratito y ya volvemos Panorama Económico con este hermoso programa en donde tenemos como invitados de lujo al doctor Eduardo Conesa y al doctor Gustavo Zunino. Muchas gracias, ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Hola, ¿cómo están? Nuevamente en Panorama Económico, en la segunda parte. Y en esta inauguración de la segunda parte les vamos a preguntar al doctor Gustavo Zunino su enfoque, su opinión desde el punto de vista político de lo que nos está ocurriendo y en definitiva sobre lo que constituyen los grandes trazos del libro Economía Política Argentina. Gustavo. Buenas tardes y gracias por la invitación. Es un honor. Argentina hoy asiste a una ausencia de la política, de la buena política. No hay buena política. Todo se reduce a un choque permanente entre oficialismo y oposición, una oposición totalmente atomizada. No veo políticos o dirigentes políticos que traten de, como se dice, parar la pelota, pedir tranquilidad, generar consenso, coincidir en comunes denominadores básicos, por ejemplo, el tema de la desocupación, la corrupción, la inflación. Yo no veo dirigentes políticos que estén a la altura de las circunstancias y planteen este problema y que trabajen sobre este problema. Lo que veo es, yo propongo esto y el otro no le gusta, choca, entonces viene el presidente y yo choco, voy a vetar todas las porquerías que ustedes sancionan. Hay como un vacío de poder, ¿no? Hay un vacío de poder y me aterra leer, por ejemplo, en los diarios de hoy que el presidente diga que se siente un topo destructor del Estado y se siente un Terminator. Yo no entiendo ese lenguaje y no a dónde quiere llegar. Lo que sí me doy cuenta es que inventa todos los días o toda la semana un enemigo nuevo para entretener al vulgo. Plantea un entretenimiento, es decir, me peleo con uno o con otro y tapo o disimulo lo que está pasando. Yo creo que está haciendo eso. Pero además tenés que hablar de la filosofía que es el anarcocapitalismo. Sí, bueno, eso es el anarco. Sin Estado, sin orden. Yo me pregunto a la gente cuando le dice no quiero más el Estado, entonces ¿qué va a hacer la gente cuando no tenga agua corriente? ¿Hay alguna empresa privada que se podrá hacer cargo del agua corriente, del sistema de cloaca, barrido de las calles, el mantenimiento de la red social de salud pública, el mantenimiento de la red social de la educación? ¿Sí? Hay evidentemente institutos privados que dan educación porque también están subsidiados, no solo cobran una matrícula, hay subsidios verdaderamente repugnantes en cierta forma por la cantidad de dinero a las empresas de educación. Lo mismo el transporte público pasajero. Pero básicamente el anarcocapitalismo no existe en ningún país del mundo. Exactamente. O sea, es un régimen absurdo el que se propone. O sea, estamos absurdo no existe, inviable. Estamos siendo víctimas de un experimento, en realidad. Yo creo que es un experimento. Es un experimento social. Y este señor, que todos los días nos sale con una cosa, ahora se cree Conan, el destructor, o Topo Destructor, o Terminator, después sale con el león, el serrucho, la motosierra, pero en realidad, como dicen, mucha laraca para dar pocos resultados. Miren, en este país yo veo que está ausente la política seria y está ausente sobre todo la política económica. Como dijo el doctor Conesa, no hay plan, no hay estrategia, no hay programa económico. Voy tanteando a ver si me sale bien. Mientras tanto me voy peleando, voy generando entretenimiento entre la gente. Pero hay cosas que los argentinos deberían pensar. Por ejemplo, el doctor Conesa dijo, estamos en una decadencia total. Sí, es verdad. Fíjese, este guarismo. Desde el año 73 al 2023, que son las estadísticas firmes que tenemos, transcurrieron 50 años. El crecimiento en los últimos 50 años de Argentina es igual al 0%. Habrá habido algunos años que crecimos el 3, otros años que hemos crecido el 6, el 7, pero hay años que hemos decrecido el 4, el 5, el 6 en promedio, y eso, digamos, empata la situación. Y el guarismo, el resultado total es 0%. De punta a punta. De punta a punta. 50 años con crecimiento económico igual a 0%. Eso es inaudito, es inconcebible desde el punto de vista económico, social, político, es inconcebible. ¿Sí? Hay cosas que suceden, por ejemplo, que la gente ya lo naturaliza porque cuando hay alta inflación se disimulan todas estas cosas. La alta inflación, vos sabés que la inflación destruye los precios.
No hay precio con la inflación. Los ingresos. Y sobre todo cuando vas al supermercado. Yo soy el que hago las compras en casa. ¿Sí? Hay un día a la semana que dedico 3 horas a hacer las compras. Y yo sé lo que valen las cosas. Y tenés una variación total de precio que no tiene nada que ver con la semana anterior. En un 30% arriba o en un 25-30% abajo. Bueno, eso es la inflación. Y cuando la inflación es alta como en la Argentina, 200% en la actualidad, como dice el doctor Conesa, ¿sí? Tenés el problema de los precios, la gente pierde noción de los precios, el poder adquisitivo, etc. ¿Sí? Y es el momento donde aprovechan, y a veces pienso si esta nueva clase política, la clase política de la mediatez, de la que sale la farándula, la que sale en la televisión, que siempre está en los medios, esta nueva clase política que no nos conduce a nada, que es totalmente inepta. Salen de las redes sociales, son no youtubers. tienen idea de nada, no saben qué es el Estado, no conocen cómo funciona, nombran funcionarios en este gobierno que no tienen idea cómo funciona el Estado, cómo se administra, cómo son los distintos órganos o de la administración pública, no tienen idea de hacer, bueno, por eso es la ola de renuncia. La ola de renuncia porque lo nombran en un lugar donde no saben qué es lo que van a hacer. No saben qué hacer y tienen miedo de quedar pegados en contiendas judiciales, que en definitiva van a quedar pegados con contiendas ya hay algunos judiciales. casos. La licenciada Petovelo es una de ellas, ¿no? Bueno, ahí tenemos el primer ejemplo. Fusionaron no sé cuántos ministerios, 4, en el caso hicieron un mega ministerio imposible de administrar, con un problema mayor aún adentro, la interna sindical. Porque tenemos los 3 gremios metidos dentro, UPCN, ATE y el otro. Y los sectores de la economía social que también están todos metidos invitados dentro. O sea, claro. tenés un tira y afloja permanente en un mega ministerio. Esta pobre mujer no sé cómo hace y no le veo buenos resultados. Yo lo único que creo que veo... Ha dicho que quiere renunciar. Sí, yo lo único que veo es que ataja penales en las 24 horas del día. No hace otra cosa que parar problemas. El tema de los alimentos, etcétera. Yendo al sistema de compra nacional y la obra pública, es la mejor forma de estafar a la gente y defraudar al Estado. Como no hay inflación, 50 años de decadencia, 50 años de inflación, alta inflación, en algunos casos hiperinflación, que comenzó con Isabel Perón en el 74, acordate, Rodrigazo, de golpe 450% de inflación. Yo me acuerdo bien de eso, que voy a meter la mano para pagar el colectivo, yo era estudiante, y me dice, no, dice, molesto. ¿No? Yo me acuerdo de eso muy bien en época de estudiante. Bueno, todo eso sirve para hacer, digamos, tender un manto de olvido y por supuesto lo más pícaro se aprovecha. Por ejemplo, te doy ejemplo, en 2016, en el gobierno de Macri se le pagó al fondo Elliott por Sinker un reclamo internacional de 8.000 millones de dólares. ¿Sí? El diputado mandato cumplido acá presente dijo en la Cámara de Diputados, eso no hay que pagarlo, porque es una sentencia extranjera, con ley extranjera, jurisdicción extranjera y jueza extranjera, competencia extranjera, que no se puede aplicar a Argentina. Hay que aplicar el S4. Salieron los diputados del mismo bloque de él diciéndole, no, eso afecta a la estabilidad y la confianza jurídica. Claro, no es que no haya que pagar, sino que al ser una sentencia extranjera tenía que ser validada por un juez argentino. Por un juez argentino se llama Ahora, el juez argentino tenía que abrir el expediente y ya había jurisprudencia diciendo que todos los acreedores tenían que entrar en los concordatos. Exactamente. Y entonces, no se cumplió. Y este señor no entró en ningún concordato. Y se le pagó. Y el ministro Caputo le pagó 8.000 millones de dólares en forma directa, violando las leyes argentinas. La ley, y sobre todo la Constitución Nacional, artículo 116, ¿sí? Y concordante. Pero eso los argentinos, y con la venia del presidente Macri, porque Macri sostuvo esta cuestión y la ratificó más de una vez. Yo creo que de buena fe, doctor, esto lo tenemos también con YPF. ¿Cómo? Lo tenemos también con YPF. Bueno, ahora con YPF amagaron, de entrada este gobierno, amagó pagar los 16.000 millones a través de un bono soberano, y le dijeron no, porque nosotros venimos en tribunales en todos lados diciendo no hay que pagar porque estas son sentencias que no se pueden ejecutar. Que manden el exequatur al juez argentino y que diga si esta sentencia no afecta al orden público, las leyes argentinas, no causa gravamen, irreparable, bla, bla. Estas cuestiones tienen que ser dirimidas por jueces argentinos cuando el Estado es parte. Es lo que dice el artículo 116 de la Constitución. Exactamente. En otras palabras, no esa es la dirigencia política que tenemos. Claro. Esa es la dirigencia política termina avalando lo que le decía Gustavo recién. Que no gobierna. Claro. Te doy otro ejemplo.
esto ya es. La ruta, bueno, a todo el mundo le gusta el Paseo del Bajo. 7 kilómetros, 1, o sea, 7 kilómetros y 100 metros más de extensión, Paseo del Bajo, que iba por donde era propiedad, digamos, la capital federal y la nación, sobre el Bajo. 7 kilómetros, 100 metros. Costó 650 millones de dólares a la ciudad de Buenos Aires y al Estado Nacional. Gobierno de Macri y Rodríguez Larreta. Que se hizo con un crédito de la Corporación Andina de Fomento. Exactamente. Y yo me acuerdo que yo era diputado en ese momento y le presentamos al propio Rodríguez Larreta un plan alternativo, mucho más barato. No, había mucho que más hacer. barato. No era negocio, barato, no era negocio. Sin endeudamiento externo, ¿no? Porque en la capital federal se puede cobrar peaje. Exactamente. Entonces, porque hay muchísimo tráfico. Entonces, la forma barata, sin que el Estado ponga un solo mango, Sí. ¿no es cierto?, era con una concesión de peaje. Sí. Y esto era muchísimo más barato. Bueno, ahora por PPP, por era sistema PPP. Nosotros le hicimos todos los gráficos, todos los planos, todo, se lo entregamos, yo personalmente se lo entregué a Rodríguez Larreta. Bueno, eso costaba la mitad. Bueno, costó 91.550.000 dólares. 91.550.000 dólares. 7 kilómetros, 100 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? 650 millones de dólares la obra total. Y el kilómetro costó 91.550.000 dólares. La ruta del Karakorum, que une Pakistán con China, a 4.693 metros sobre la cordillera del Himalaya, 1.300 kilómetros de largo, autopista de 4 carriles, tuvo un costo de 55.000 millones de dólares, que lo pagaron los chinos y los pakistaníes y un banco internacional. Pero el costo del kilómetro cuadrado fue 42.300.000 dólares, o sea, menos de la mitad de lo que costó este paseo del Bajo de 7 kilómetros sobre el nivel del mar. El otro va a 4.600 metros. O sea, esa es la forma de que se gobierna y se administra Argentina. O sea, acá no hay dirigencia política. Acá hay otra cosa que me da pavor decirla, mejor no decirla. Acá hay otra cosa. Entonces, esta es la dirigencia que vela por los dineros públicos. Esta es la dirigencia que viene a hablar del bien común. Esta es la dirigencia que dice: les vengo a traer progreso a la Argentina, vengo a sanear al Estado, vengo a darles esperanza. Esta es la dirigencia. Por eso, sobran candidatos, no hay dirigentes. No hay dirigentes en Argentina. Ojo, también esto incluye al sector privado, porque cuando pones uno del sector privado en el sector público es más peligroso que mono con navaja. Así es, así es. Porque ahí sí tenemos el Estado botín. Y del mismo modo, cuando se habla de la corrupción de los funcionarios del Estado, es porque un privado está corrompiendo también. Claro. Es un Ahí tango, hablamos, se baila de a dos esto. En la Argentina, en los últimos 50 años, se transformó casi en un Estado botín, sobre todo a partir de los 90. El Estado botín. Se privatizó mal, se pagó lo que no se debía pagar, se reestatizó mal. Bueno, estamos pagando la consecuencia porque no hay dirigencia. Y lo peor es que ahora viene la ley Righi, donde... A eso iba. El decreto 70 del 23 y la ley base aparentemente parece un coto de casas en donde han desembarcado abogados representantes de sectores extractivistas o sectores del campo comercial. O sea, industrias completamente extractivas que se llevan el litio baratísimo, en bruto, sin trabajar, sin hacer baterías de litio, sin hacer sin valor agregado. Se llevan el cobre, todos los minerales y toda la riqueza que tiene la Argentina salen del país sin derechos de exportación. Y te la venden en batería para celulares pagando 2.000 pesos más. Exactamente. Entonces, esa ley Righi es realmente nefasta. Nefasta. Yo creo que es una... muchos la presentan como una gran solución, es traición a la patria lisa y llana. La solución para los pícaros. Claro. Para esta nueva dirigencia que no le interesa nada, que no tiene
ningún tipo de freno inhibitorio cuando tiene que hacer algún negocio, sobre todo al Estado, porque en realidad es contra el Estado. Es decir, se toma por asalto el Estado. El fiel ejemplo del Estado botín. Claro. Yo voy a estar 4 años en el poder, en 4 años poder hago la mía, no me importa lo que venga. Pero ¿sabés por qué pasa todo esto? Porque no solo hay corrupción, hay impunidad, porque tienen la seguridad de que no van a ir presos, porque nadie investiga. ¿Qué fiscal de la Nación me investigó por qué le pagaron a Elliott Management, o sea, el fondo Elliott, $8.000 millones, sin que esa sentencia del juez Griesa, que vivía, haya sido aprobada por nuestros jueces naturales? ¿Sí? ¿Quién investigó esta exacción multimillonaria de pagar más del doble kilómetro lineal en una autopista o el Paseo del Bajo? ¿Sí? Cuando tenemos el ejemplo que internacionalmente se paga menos de la mitad, a 4.600 metros de altura. O sea, los fiscales tampoco investigan. O sea, son parte de esta dirigencia caduca. ¿Sí? Hay una dirigencia caduca. El Poder Judicial es como forma parte del gobierno, es un país republicano. Es uno de los 3 poderes. Es como si la dirigencia argentina fuera la dirigencia del Congo belga. Exactamente. Donde los belgas que gobernaban esa colonia se llevaron todas las riquezas, el petróleo, el oro, los diamantes. Y mataron 3 millones de negros. Y esclavizaron y dejaron a los pobres indígenas en la más absoluta pobreza. No, y los asesinaron también. Entonces la República Argentina, bajo la ley Righi, es el Congo belga. Ahora en adelante sí. O sea, aprobar esta tremenda ley que está en sanción, digamos, en el Senado, es una afrenta, digamos, a la Constitución Nacional y al Estado y a todas las personas y a todos los argentinos de bien. Son los argentinos que miramos impotentes de no poder hacer nada porque vemos corrupción, vemos impunidad y sobre todo vemos un triste espectáculo diario de estos señores que nos representan y que se autotitulan como políticos. Nada que ver con los verdaderos políticos argentinos. Acá hemos tenido grandes estadistas, desde Roca en adelante hemos tenido grandes estadistas, Roca, Irigoyen, Alvear, Frondizi, Alfonsín, el mismo Perón, han sido estadistas. ¿Sí? Bueno, estos... Sarmiento, el gran Sarmiento, el primero de todos. Y encontramos la paradoja de que frente a todo esto que estamos en prieta síntesis describiendo, tenemos a un presidente de la Nación que acaba de anunciar que ante la eventual sanción de una ley que consagre la movilidad jubilatoria, la va a vetar. La va a vetar. Porque cuando el sector pasivo es el que más sacrificio ha hecho para el equilibrio financiero de caja que tanto pregona el gobierno como un éxito. El tema de las cajas jubilatorias en los últimos, ya no 50 años, sino en los últimos 80 años es una calamidad. Lo que han hecho con las cajas jubilatorias a partir del mismo Perón en adelante ha sido un desastre. Ha sido un desastre. Han inventado cajas. Se llegó al caso de jubilar 300.000 nuevos jubilados sin ningún aporte. Una cosa es aquel jubilado, el pobre tipo que no se pudo jubilar porque lo estafaron laboralmente, no le hicieron los aportes por 20 años, bueno, pague la multa y entre al sistema. Pero no algunas señoras de empresarios que tienen 5 empleadas domésticas que nunca trabajaron y que también se jubilaron porque pagaron la moratoria. Entonces, en Argentina nos pasamos de la raya en todo. No hay un punto medio, no hay un justo medio común. No hay un Estado meritocrático. Y no hay un Estado meritocrático, que eso es lo peor, porque son todos estos funcionarios que entran y renuncian porque se dan cuenta que no encajan, no pueden hacer nada. Porque el funcionario meritocrático, aquel que está por méritos, responsabilidad, capacitación en una carrera administrativa, es el que realmente hace bien las cosas. Y por eso los países desarrollados hacen hincapié en la meritocracia. Francia, Estados Unidos, Alemania. ¿Sí? Puede entrar al Estado por concurso, cuando hay vacante previa, ascendés por concurso. Acá no. El populismo, el amiguismo, el hijo de, el primo, la novia. Quizá el caso más interesante y más categórico fue el que estableció el ministro Shigeru Yoshida en Japón en el año 1948. ¿No? Dos políticos, ¿no es cierto? Había 2 cámaras, el Partido Conservador y el Partido Socialista, 2 cámaras, ¿no? El Senado y la Cámara de Diputados, pero los políticos no podían nombrar
nada más que 4 funcionarios del partido gobernante. Todos los funcionarios tenían que ser contratados sobre la base de exámenes y se dividían en 2. Funcionarios profesionales y no profesionales. Y no se podía pasar de la categoría no profesional a la profesional. Claro. Y entre los funcionarios profesionales, como la pirámide jerárquica se va angostando, había una competencia terrible y se miraban los unos a los otros a ver quién comete algún error, quién roba, porque inmediatamente salía la denuncia. Claro. Y entonces así funcionó el Estado japonés y así consiguió hacerse un país prácticamente súper rico, y así también es en Alemania, en Francia. Japón es la tercera economía del mundo. Bueno, eso es esencial, y acá eso no existe. No acá existe. El Estado es... Mira, Eduardo. Es un botín. ¿Les parece que hagamos una pequeña pausa y cómo ya no. volvemos? Sí, cómo no. Bien, los esperamos. En un ratito volvemos. Gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Estamos nuevamente en este nuevo bloque de Panorama Económico, y una cuestión que había quedado en el tintero, ya en la exposición que había hecho el doctor Conesa en el primer bloque, era el referido a un tema muy grave por el que estamos atravesando, que es el del desempleo. Doctor, ¿qué tiene para decirnos sobre esto? Bueno, yo creo que dentro de un plan económico global y simultáneo se puede atacar el desempleo de una manera muy, muy efectiva. ¿Por qué es esto? Porque el desempleo depende de la oferta y la demanda de trabajo. Hay desempleo porque no hay demanda de trabajo. Ahora, ¿de qué depende la demanda de trabajo? Bueno, es una curva que está muy bien estudiada en la economía. Es una curva, la demanda de trabajo, que es una curva bastante inelástica, quiere decir que cae fuertemente hacia la derecha, que tiene lo que se denomina técnicamente una elasticidad de menos 0,20. Pero los empresarios calculan el valor del salario en dólares. Entonces, si el tipo de cambio está muy alto, el salario en dólares se cae. Entonces, el salario del dólar se cae la mitad. Por ese solo hecho, la demanda de trabajo aumenta en un 20%. Un 20%. Pero además, con la estrategia de crecimiento económico que nosotros proponemos, de tipo de cambio recontra alto, las exportaciones primarias crecen, pero todavía crecen más las exportaciones industriales y las exportaciones de manufacturas y las exportaciones de servicios. Y eso genera una gran demanda de mano de obra, porque se considera que lo que se denomina técnicamente la elasticidad ingreso de la demanda de trabajo es 1. Quiere decir que por cada 1% que crece el PBI,
la demanda de trabajo crece el 1%. Pero como las exportaciones con este sistema que nosotros proponemos van a crecer al 20% anual, esto transmitirá un crecimiento del 8% anual al PBI. Quiere decir que la demanda de trabajo va a crecer además un 8% anual. Y entonces en pocos años se puede cubrir esa demanda del 50%, con una condición. Como acá bien decía el doctor Zunino, acá nuestra fuerza de trabajo no está acostumbrada a trabajar. En consecuencia, hay que reentrenarla. Y acá hay que sacarle el sombrero a una política que propuso y estableció el general Juan Domingo Perón en el año 46, que es el entrenamiento en las mismas empresas, que sean las mismas empresas que entrenen al personal. En aquella época venía una cantidad de gente del interior que nunca había trabajado en ninguna empresa industrial. Y entonces esa era la mano de obra que había. Entonces las mismas empresas establecían escuelas y el Estado se hacía cargo. Acá hay que establecer un sistema por el cual todas las escuelas que establezcan las empresas industriales, o todas las empresas, para entrenar a la mano de obra, se computen como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. O sea, que el Estado absorba ese costo. Claro. Dentro de la fuerza de trabajo, el 90% de la fuerza de trabajo son tareas bastante simples, que se pueden entrenar en 2 o 3 meses perfectamente por las empresas. Es como manejar una máquina, hasta cómo barrer el piso, en fin, sin fin de trabajos muy simples. Y por supuesto está los trabajos de la alta ingeniería y de la alta finanzas, para lo cual se necesita cerebro, que la Argentina tiene. Los tiene en el país y los tiene muchos que se han ido al exterior. Claro. Ahora, si tenemos un tipo de cambio alto, muchísima de esa gente que tiene sus capitales en el exterior los va a traer. Y lo mismo, esos cerebros que se fueron argentinos al exterior van a venir. Y si establecemos ese sistema monetario como el chileno, evidentemente, si hay 400.000 millones de dólares en el exterior y en el primer año vienen 30.000 millones, esos se cambian por pesos que se depositan en el Banco Central, en los bancos, ganan el 2% indexado, pero esos dólares se cambian por pesos y los pesos van al Banco Central. Entonces, las reservas del Banco Central con este sistema, en el primer año pasan de negativas a 40 millones de dólares. En el segundo año a 80 millones de dólares. En el tercer año, cuando ya el sistema empieza a funcionar a toda fuerza, todos los argentinos se dan cuenta que conviene traer la plata y resulta que la Argentina tiene 300 millones de dólares de reservas y entonces el riesgo país cae fundamentalmente. Pero lo que tenemos que buscar es la inversión de los propios argentinos principalmente. Y después la inversión extranjera, bienvenida. Pero ojo, en el caso de los recursos naturales, tiene que haber un derecho de exportación, porque de lo contrario nos convertimos en el Congo belga, que es el sistema que propone Milei. El RIGI. El RIGI, que si vienen las empresas extranjeras, se llevan el litio, se llevan el cobre, se llevan todo, y esas industrias primarias no crean demanda de trabajo. De hecho, el problema fundamental es precisamente crear demanda de trabajo. Entonces hay que hacer que esas empresas mineras y extractivas, sean seguidas por empresas industriales que industrialicen el cobre, hagan la batería de litio, hagan los automóviles eléctricos, etcétera, etcétera. Y de esta manera se cree demanda de mano de obra. Esto es un problema que ya lleva 50 años en la Argentina, pero yo les aseguro que con esta política económica que nosotros proponemos se arregla en 10 años. En 10 años. De hecho, este plan... Esto permite reducir sustancialmente todos los subsidios que hoy se dan a repartija de alimentos, etcétera, etcétera, porque cada uno entonces se gana su propio sustento. Lo decía ya el general Perón,
no hay que regalar el pescado, hay que enseñar a pescar. Y este es el sistema económico que nosotros proponemos. Hay que volver a la importancia del hombre que trabaja, como decía hay Perón. que dar Claro. prioridad al trabajo. Así es. El trabajo es la base de la grandeza del país, pero las señales de precio que da la economía tienen que ser consistentes con esa demanda de trabajo, que acá los economistas no conocen la oferta y la demanda de trabajo, no saben cómo es la elasticidad de la curva de demanda de trabajo, no saben cómo es la elasticidad de ingreso de la curva de demanda de trabajo, y por consiguiente rige la teoría de Rapetti, de Arriazu, de todos estos, que sostienen que es bueno que el tipo de cambio esté bajo, porque entonces el salario real está alto. Claro, está alto en dólares, pero entonces los empleadores no contratan mano de obra y tenemos el 50% de desempleo. Desocupado, claro. Y entonces la economía se estanca y tenemos este sistema de sobrevaluación cambiaria permanente y fuga de capitales. Grandes culpables, doctor Martínez de Oz, doctor Ricardo Arriazu, que habla permanentemente, ¿no? Otro que escribe permanentemente y que fue asesor de Massa y que anda por allí, vete a escribir, Martín Rapetti, son partidarios del tipo de cambio bajo, dólar bajo, para que el salario Cavallo. real Domingo sea Felipe Cavallo. alto. Domingo Felipe Oh, Cavallo. Y el UCEMA. Roque Fernández, la UCEMA. La UCEMA. Bueno, la UCEMA, lamentablemente hay muchos economistas equivocados porque no conocen economía laboral, no conocen cómo es, nunca hicieron la econometría de la demanda de trabajo, nunca estimaron la función econométrica de demanda de trabajo y la función econométrica de la oferta de trabajo. Y eso es la base para solucionar el primer gran problema del país, que es el problema del desempleo. Porque si atacamos el problema del desempleo, subsanamos el problema del desarrollo, el de la inflación, en fin, absolutamente todo, incluso el de la deuda externa, porque aparecen todos los capitales argentinos fugados, les conviene venir acá a la Argentina y se arregla fácilmente toda la La cuestión de la deuda repatriación de externa. los capitales se va a hacer de hecho sin necesidad de una ley ni nada. Y después por a el mí estilo. me el parece muy incentivo importante de la rentabilidad de los activos de una economía de valor agregado a industrial, ¿no? Exactamente. Y después a mí me parece muy importante algo que ya mencionó el doctor Zunino, que es este caso del fondo Burford, que en realidad es testaferro de los Eskenazi. Como ustedes saben, los Eskenazi eran amigos del presidente Kirchner. El presidente Kirchner quiso adueñarse del 25% de las acciones de YPF. Como no podía ser el dueño, lo puso como testaferro de los Eskenazi. Cuando aparece los grandes reservas de vaca muerta, Cristina dice, no, pero no le podemos dejar vaca muerta en manos de los españoles. Entonces aparece la idea de expropiar. Pero al expropiar aparece un problema. El problema es que verdaderamente el 25% de las acciones de los Eskenazi eran de los Kirchner. Y como Kirchner se había muerto y no hay contradocumentos en este tipo de... No hay nada escrito. No hay nada escrito. La verdadera heredera era Cristina Kirchner y sus hijos. Pero como eso no había ninguna prueba, entonces los Eskenazi dijeron, no, los dueños somos nosotros. Y entonces pasaron todas esas acciones, que todavía se debía mucha plata porque todavía no se habían pagado enteramente, al fondo Burford. El fondo Burford hace esta demanda, llega a la jueza Julieta Presca, la jueza Julieta Presca condena a la República Argentina a pagar 16.000 millones de dólares sobre la base de una estafa, y este gobierno, el propio doctor Milei, dice que la República Argentina tiene que pagar 16.000 millones de dólares. ¿Cómo la República Argentina tiene que pagar 16.000 millones de dólares si es una estafa? Entonces designan para defender a la República Argentina en la segunda instancia de los tribunales del Distrito Sur de Nueva York a un abogado íntimo amigo de los Eskenazi que vos conocés el nombre. De la Cruz. De la Cruz. Entonces, obviamente que la Argentina va a perder ese juicio. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la seguridad jurídica, hay una sentencia, hay que pagar.
Bueno, nosotros en nuestro libro, ese libro que acá hacemos la propaganda, estudiamos a fondo, porque yo he estudiado los escritos del mayor especialista en Derecho Internacional privado que ha habido en la Argentina, que es el profesor alemán Werner Goldschmidt, que lo dice bien claramente: una sentencia extranjera solamente puede ejecutarse contra bienes que la Argentina tiene en el extranjero. Pero como los bienes que la Argentina tiene en el extranjero son las embajadas, y las embajadas no se pueden embargar, y los buques de guerra no se pueden embargar, claro, y las reservas del Banco Central no se pueden embargar, la única que le queda al fondo Burfer y a los Eskenazi es presentarse a un juez argentino y pedir el exequatur. Exacto. Entonces el juez argentino abre el expediente y encuentra que en realidad es una estafa, porque ese dinero era de Kirchner. Por eso lo de Eskenazi ya no viene en Argentina. ¿Qué pasa? Entonces, en lugar de la República Argentina pagar 16.000 millones de dólares, se instruye un juicio penal por defraudación agravada. Defraudación agravada, donde entran los Eskenazi, empieza a bailar Cristina Kirchner como heredera, aunque ella a lo mejor no tuvo una participación directa, pero ella era heredera de su marido, lo mismo que sus hijos, ¿no es cierto? Y entonces este es el drama de la República Argentina. Por eso la Argentina no crece, porque como decía el amigo acá, Zunino, hay un robo espantoso en el Estado argentino, y el caso más terrible de estafa jamás ha habido es precisamente este. Este y el otro donde pagaron los 8.000. No, pero 8.000 es menos que 16.000. Claro. Por lo mismo son miles de millones que le cuestan a los argentinos. Exactamente, bueno, pero este es el gran problema. Entonces se necesita un Estado meritocrático, donde todos los ministros sean designados sobre la base de sus conocimientos, sobre la base de su ética, y no sobre la base de los amigotes, y todos los empleados públicos sean contratados para una carrera administrativa estricta, incluso parecida, así como existe en el orden, por ejemplo, militar. Uno no puede contratar a un militar que no sabe nada y ponerlo de general comandante en jefe, no. Tiene que ir al colegio militar, hacer 4 años, después es subteniente, después es teniente, después es teniente primero, después es capitán, después es mayor, después es teniente coronel, después es coronel, a los cursos después de es Estado Mayor, general, ¿no? después es general de división, y después es teniente general. Bueno, el mismo sistema es el que existe en Japón para los empleados civiles, y es el que existe en Francia para los empleados civiles, y es el que existe en todos los países desarrollados para los empleados civiles. Japón, Alemania, es decir, Lituania, Escocia, todos esos países tienen carrera administrativa, tienen meritocracia, sin excepción. Y acá hay una cosa interesante. El caso de Bélgica mismo, que tuvo 4 o 5 años sin gobierno civil, lo manejaba el sector público, era manejado por la meritocracia estatal, que no hacía de cuenta que no era necesario el gobierno civil. Y acá hay una anécdota, porque todo esto tiene un origen rarísimo. Era la ley Pendleton. No, esto se origina en Alemania, en Prusia, en el año 1600. Muy interesante. Los reyes de Prusia, que eran muy inteligentes, pero muy corruptos, se daban cuenta que la mejor forma de ganar las batallas era ir con un tesoro al campo de batalla. Y en lugar de dar la batalla, contactar al general adversario, ofrecerle un tesoro de una suma muy grande de monedas de oro. Entonces el general adversario se retiraba y Prusia ganaba la batalla. Y entonces el reino de Prusia, cuyos reyes eran hipercorruptos, pero hiperinteligentes, se fue agrandando, y al final los reyes de Prusia terminaron como emperadores de Alemania. Pero por supuesto, como ellos sabían los peligros de la corrupción, en Alemania establecieron un régimen estricto de meritocracia, porque si ellos permitían que los reyes extranjeros les compraran los propios generales, no,
Para los propios generales, un régimen meritocrático estricto. Horrible. Para el propio ejército, una meritocracia súper meritocrática. Y bueno, después hicieron lo mismo con la administración civil. Y la grandeza de Alemania se debe en gran medida a la meritocracia estricta que establecieron originalmente los prusianos, pero sobre la base de que originalmente eran ellos mismos, los reyes prusianos, hipercorruptos, pero como conocían la naturaleza humana, dieron vuelta a las cosas. Bueno, ahora, por ejemplo, cuando llega el general de Gaulle a Francia, presidente de Francia en el 45, el general de Gaulle sabía todo esto. ¿Y por qué sabía que Francia había sido derrotada? Porque todos los políticos franceses eran una manga de corruptos. Entonces dijo, no, a partir de este momento Francia, una burocracia hipercapaz, hipermeritocracia, y dicta un decreto que todavía rige. Entonces la burocracia francesa de 10 puntos. La Escuela Nacional, Por ejemplo, la Nacional de Administración Pública. claro, los ferrocarriles son estatales, pero corren a 250 kilómetros por hora y llegan al minuto a la estación. Y son estatales y funcionan. Quiere decir que lo del anarcocapitalismo contra el Estado, no, señores. Si hay meritocracia, el Estado funciona perfectamente, pero se necesita. El Estado no es malo, lo que es mala es la mala administración del Estado, que son dos cosas distintas. El gobierno de Alfonsín en el año 85 fundó la Escuela Nacional de Administración Pública y vinieron funcionarios de Francia. Los administradores gubernamentales. Exactamente. Funcionó hasta el año 89. Yo me inscribí y cursé ahí. Desgraciadamente duró muy poco porque cuando asumió Menem inmediatamente el señor Belli lo intervino, le cambió el nombre, le puso INAP y le entregó toda la que era la capacitación de los administradores públicos al gremio UPCN. O sea, el mismo gremialista te tomaba el examen a vos que en el futuro ibas a ser gremialista o empleo público. Pero esa buena idea de Alfonsín la arruinó el propio Alfonsín con la hiperinflación. Bueno, por eso se dio mucho después. El tema es que esto lo dirigía el arquitecto Roulet. Roulet, claro. Que trajo todo el equipo del gobierno de Francia. En esa época gobernaba François Mitterrand. Y vino la gente de Francia a armar, digamos, dar el puntapié inicial para esta escuela. Se graduó una sola corte y después fue intervenido. Funcionó 2 años y medio. O sea que es inspiración de la Escuela Nacional Pública. Hecha semejanza, adaptada a la Argentina. Sí. Me acuerdo que los cursos eran súper pesados. Análisis matemático, análisis de presupuesto, análisis impositivo, curva de aplicación de mejores costos. O sea, era muy pesado. Sí, todo eso es cierto, pero todo eso fue arruinado por la hiperinflación del 4% por día. Bueno, como terminó el gobierno de Alfonsín, de manera que Alfonsín hizo alguna cosa buena, sí, pero esa terrible hiperinflación que se provocó, que lo obligó a adelantar 6 meses la entrega. Le incendiaban el país. Entonces, bueno... Le incendiaban el país. Los mismos los que ahora no le quieren incendiar el país a Milei, que ahora le discuten a Milei. Antes incendiaban el país, ahora no. Bueno. Acá estaba leyendo una noticia que el abogado Pañi nos parece que leyó en nuestro diario, en nuestro libro, y también algunos legisladores de la oposición, donde anunciaban a fines del 2023 que Milei nombra a un ex abogado de los esquenazis para defender al Estado de los esquenazis, y hablan de Andrés de la Cruz. Pero lo más lindo es que este abogado, Andrés de la Cruz, a quien no conozco, pero lo conozco por las noticias, también fue viceprocurador del Tesoro de la Nación. O sea, no es un inventado. O sea, ¿quién nos va a defender? Claro, era abogado de los esquenazis, después viceprocurador de la Nación, del Tesoro, o sea que defiende a la Nación frente a cualquier negocio de la Nación sea parte, y ahora es el apoderado de la Nación ante el juicio de los fondos buitres en estado de apelación. En la Corte de Apelación del Distrito Sur de Nueva York. O sea, soy juez, parte, empleado y empresario todo al mismo tiempo. Bueno, yo creo que eso es parte de la Argentina impune. Es el drama de la Argentina. El drama de la Argentina, o impunidad. Y te digo, ¿sabes cómo lo cambias a esto? No lo cambias a los gritos y a la prepotencia como el presidente Milei. Esto lo cambiamos muy fácil. Señores legisladores, por favor, acá envío, como no puedo enviar un anteproyecto de ley penal,
porque está vedado por la Constitución, les pido por favor que endurezcan y tripliquen todas las penas de los delitos cometidos contra el Estado. Triplíquenla. Es decir, Sí. suponte Y vos, yo hoy te diría, la Gustavo, administración- la imprescriptibilidad. y la imprescriptibilidad, Sí, pero y que tengan, sean imprescriptibles, y tampoco escarcelables. De Nada, acuerdo, nada de pulserita, después te voy a explicar lo de la pulserita, pero te digo, si esas penas son imprescriptibles, se triplican y son escarcelables, perdé cuidado que la van a pensar 2 veces. De acuerdo, y también Gustavo. que los fiscales investiguen, Pero- que los fiscales pero- también investiguen. Pero si el juez Lijo tiene que investigar eso, estamos perdidos. Y bueno, Una... Entonces, que los fiscales investiguen. Ya empezamos mal, porque si la Corte Suprema tiene que ser formada por jueces recontra intachables, Sí. ¿no? Y ya tenemos la propuesta del Hijo, que es desastrosa, y el otro mismo, Lorenzetti, si Sí. vamos a estar a estudiar Bueno, sus, nosotros en sus el colegio de propios abogados- antecedentes, son desastrosos. con el Colegio de Abogados nos hemos pronunciado tajantemente de que el hijo no puede ser ministro de la Corte. Bien, estamos cerrando el programa y me gustaría, doctor, una muy breve síntesis, una muy breve conclusión para cerrar el programa. Bueno, yo creo que la idea que acá tenemos dando vueltas, que es el anarcocapitalismo, es algo totalmente inviable y que por el contrario se necesita un Estado, si ustedes quieren, chico, pero súper meritocrático. Y, por cierto, se necesita que los políticos, que para eso la profesión política, tiene que saber transar, tiene que saber discutir distintas ideas, y la gran política, el gran político es el que sabe no imponer las propias ideas, sino buscar la diagonal de las fuerzas. Los consensos. ¿A dónde van estos señores, los socialistas? ¿A dónde van los conservadores? ¿A dónde van los desarrollistas? Bueno, busquemos un punto donde la regla del paralelogramo, la han estudiado todos. La resultante. Bueno, la diagonal de la Exactamente, fuerza. la resultante. Esta no es una frase mía, es una frase del general Roca, que a pesar de ser militar, y como militar ganó muchas batallas y que podía imponer sus cosas por la fuerza, como presidente de la República, en 1880 a 1886, la diagonal de las fuerzas. El PBI creció al 8% por año. En los 6 años de su primera presidencia duplicó el PBI global de la Argentina. Y en los 6 años de su segunda presidencia lo aumentó en un 80%. Inflación en la primera presidencia, menos 2%. Y en la segunda Ejemplos presidencia sobran. igual. O sea, prácticamente no había inflación, sino deflación, crecimiento brutal, venían inmigrantes de todo el mundo porque este era el país del futuro. Esa era la gran Argentina que una vez fue y ahora tenemos que volver a reconstruir. Y tenemos la gran ventaja ahora que tenemos una infinidad de argentinos sumamente capaces en el exterior, que lo tenemos que invitar a que vuelvan, y tenemos capitales argentinos en el exterior, de manera que ahora todavía es más fácil si tenemos buena política macroeconómica que en la época del general Roca. En aquella época era difícil, porque el país era un desierto. Era un desierto. Había otras condiciones internacionales también. Evidentemente ejemplos sobran. El trienio histórico, en la historia económica, el trienio que más exportó Argentina fue 1923, 24, 25, 26. Esos 4 años Argentina batió el récord mundial en exportaciones. Gobierno de Marcelo T. de Alvear. Claro. Batió el récord de exportaciones de ingresos de capitales. Un Pero- crecimiento económico también altísimo. Está bien. ¿Por qué? Porque Inglaterra, Francia, ¿sí? Alemania tenía la crisis de la época de la República de Weimar, la hiperinflación, la gran crisis de Inglaterra, de Francia y de otros países centrales de Europa que recibían las exportaciones argentinas. ¿Pero por qué? Muy sencillo, porque habían utilizado
digamos, como una política económica la sobrevaluación, los alemanes del marco, los franceses del franco y los ingleses de la libra. Entonces, las exportaciones argentinas decían papita para el loro, entraban los productos argentinos y como... Claro, y además hay que añadir otro factor. Récord histórico mundial de las exportaciones Claro, argentinas. pero además hay que añadir otro factor. La Los sobrevaluación tres bancaria. países que tienen las mejores tierras del mundo Así es. son los Estados Unidos, la Argentina Bueno. y Ucrania. Sí. Ucrania fue invadida por la Unión Soviética y los campesinos no saben trabajar bajo el comunismo. ¿No? En consecuencia, la producción Es nuestra de oportunidad Ucrania ahora. Así es. se cayó totalmente, y entonces la Argentina de Irigoyen y de Alvear fue capaz de aprovechar ese Ese vacío vacío, que había en el... Además, el ministro de Agricultura que tenía Alvear había sido embajador en los Estados Unidos, pero en lugar de ser embajador de los Estados Unidos, se dedicó a estudiar las granjas y a viajar por todo Sí. Estados Unidos y se hizo súper especialista en semillas. La producción intensiva. Entonces, como era el ministro de Agricultura, era la persona que más sabía en semillas del mundo. Y ese era el ministro de Agricultura del doctor Barcelo Torcuato de Alvear. Y por eso lo que dice el doctor Zunino, Sí. que la Argentina tuvo un impulso brutal en esa época. Exactamente. Durante la presidencia de Alvear, y hasta 1928, la Argentina tenía 800 toneladas de oro en la caja de conversión. 800 toneladas de oro. Realmente la Argentina lucía como la superpotencia del mundo. Y entiendo- y Esa es la entiendo- vieja Argentina. La Pero no vieja- solamente... Que todavía se recita a La morir vieja porque... y la futura. Porque nosotros entendemos que esto puede volver a ser posible. Otra Argentina puede llegar a ser posible. Doctor Conesa, muchas gracias por venir. Doctor Zunino, muchísimas gracias por venir. A la gente que nos ve, esperemos que esto haya sido de vuestra utilidad. Esperamos sus comentarios, sugerencias y nos vemos en otro próximo capítulo de Panorama Económico. Los esperamos. Muchas gracias.